Hola, soy Sayi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Le damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza Mindaliatelevisión.com. Te invitamos a entrar en Mindaliatelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Cómo liberar el miedo y saltar al mar de posibilidades. Por Dulce Heredia. Dulce es venezolana, radicada en Colombia hace 2 años. Como primera profesión tiene la contaduría pública, la cual ejerció 10 años. Luego de pasar por situaciones muy fuertes que le hicieron tocar fondo, decidió comenzar a trabajar en sí misma, haciendo terapias, cursos y talleres cuanto habían. Un día decidió dejar su zona de confort y decidió ir a otro país solo con una maleta y un montón de sueños por cumplir y comenzar una vida distinta. Y en esa transición ha vivido experiencias muy fuertes que le han revelado cosas de sí misma que jamás pensó que podía tener. Hoy en día sigue en crecimiento y superación personal. Dulce, bienvenida. Hola Sally, bienvenida, bienvenido a todos los que están acá. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan bonita, porque realmente me parece que la misión de Mindalia Televisión es hermosa, es gratificante, es maravillosa y ser parte, o por lo menos colocar un granito de arena, para mí es grandioso, para mí realmente me llena muchísimo y quiere decir de que algo estamos haciendo bien, de que estamos llegando a tantas personas, a tantos países, que pues que realmente, aunque sea una frase o quizás algo de lo que yo diga hoy, puede ayudar y puede colaborar a todas estas personas que nos están viendo acá. Como dijo Sally, nuestro tema de hoy es el miedo, un tema muy interesante y aparte muy amplio, porque se puede tratar en diferentes aspectos, se puede tratar desde el área holística, desde el área vibracional, desde el área biológica, mental, psicológica, o sea, da para mucho este tema, ¿no? Más sin embargo, yo he querido en esta conferencia hacer como un tema muy integral, en donde toquemos diferentes puntos del miedo desde lo biológico hasta lo energético, hasta lo vibracional, y tratar de dar la explicación lo más sencilla posible, de manera que nos pueda llegar a todos. ¿Por qué hablar del miedo? En mi vida el miedo ha estado presente inclusive desde la gestación, desde que yo estaba en la barriga de mami, porque yo fui diagnosticada a los 15 años con una enfermedad llamada cistinuria al 100%, que se aloja específicamente en los riñones. Por medicina china, por medicina oriental, sabemos que los riñones es el órgano por excelencia en donde se aloja el miedo, ¿ok? Por lo que biológica y materialmente a mí me ha acompañado el miedo desde mi concepción, se podría decir. Y esto es un punto muy importante porque las personas que están acá, me gustaría que si tienen lápiz o papel, les sugiero si tienen algo donde anotar, porque voy a dar algunos tips en donde es necesario que anoten para que de una vez tengan estas herramientas para ir sanando, para ir liberando estos miedos o este miedo, el cual está presente en nuestra vida, manifestado de diferentes formas. Y el primer ítem que quiero decirles, que les sugiero que hagan, es que comiencen a preguntar a sus mamás, a sus papás, a los que todavía lo tienen vivo, o si no, a personas que estén alrededor, que puedan contarle con respecto a su embarazo, es decir, al embarazo de su mamá para con ustedes. Porque de allí
nace la mayoría de nuestros miedos, mejor dicho, se instalan en nuestro cuerpo, se programan en nuestro inconsciente, se programan en nuestro cerebro y es necesario saber qué pasaba en la vida de mamá. Precisamente hablo de mamá porque de ella nos viene un alto porcentaje, podría decir más del 90% de la programación psicológica y emocional que tenemos en nuestra vida. Entonces, por lo tanto, es importante saber, mamá, ¿cómo viviste tú mi embarazo? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Qué era lo que acontecía? ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo era tu relación con papá? ¿Cómo era tu relación a nivel laboral, a nivel económico, a nivel emocional? Más no tanto lo que acontecía, sino cómo mamá lo percibía, ¿ok? Si siempre hay alguien muy cercano a los embarazos, en caso de que mami no esté viva, pues si hay alguna persona que sepa de más o menos cómo era el estado anímico de mamá durante el embarazo de nosotros, es excelente saber esa historia porque nos va a dar muchas respuestas. Cuando yo comencé a preguntarle a mi mamá que cómo había sido su embarazo, la respuesta de las madres siempre es excelente, maravilloso, te esperamos, era muy bonito. Pero cuando realmente yo le dije, mamá, es que yo necesito saber cómo estabas tú emocionalmente para sanar. Ojo, ¿qué importa acá? Que el saber estas historias y el saber el origen de nuestros miedos, más que buscar culpables o responsables, es realmente eh, entender y comprender de dónde nos viene este miedo. ¿Sí? No es que de repente hoy en día yo le tenga miedo, no sé, a tomar decisiones contundentes y me doy cuenta que mi mamá tuvo una situación difícil en el embarazo y de allí me viene el miedo y yo diga, ve mamá, entonces por tu culpa yo soy de tal manera. No, esto está totalmente eliminado de esta conferencia. No es ni buscar culpables ni buscar responsables. Es entender y comprender para sanar. Además que la herramienta que yo les voy a presentar hoy es una herramienta que está basada total y absolutamente en el amor. ¿Ok? No en ninguna otra emoción. Todos son actos amorosos. Entonces, bueno, como primera tarea sugerida, para el que quiera, y yo estoy segura que todos los que están en esta conferencia en este momento es porque están preparados, es porque el mensaje que voy a dar hoy están preparados para recibir esta información y la van a comprender muy bien y solamente lo que quieren es una herramienta para dar el paso, para actuar, para hacer el cambio. Entonces, lo primero es comiencen a investigar sobre la etapa de gestación de su embarazo y también es importante la parte de la niñez, ¿verdad? Que es lo que llamamos nosotros el proyecto Sentido. Entonces, como ven, este miedo estuvo presente en mí desde la gestación y a medida que yo fui pues creciendo, se fue ampliando y se fue extendiendo a diferentes ámbitos en mi vida, en el ámbito económico, laboral, en el ámbito emocional, de pareja, social, en el de estudio y en el de salud, evidentemente, porque estaba allí esta enfermedad que los médicos dijeron en ese momento que era una enfermedad congénita, es decir, era un defecto en mi ADN y pues yo, según la medicina alopática, yo iba a estar toda mi vida en una sala de cirugía porque no había remedio para esta enfermedad. Hoy en día comprendo que es totalmente otra la causa y el origen de este mensaje, porque las enfermedades para mí son mensajeras y no vienen no vienen a hacerme daño, ¿sí? Vienen a darme un mensaje y ha sido mucho lo que he tenido que sanar con respecto a los riñones, porque pues ahí no solamente van los miedos, también van las rabias, va la ira, van un montón de emociones, porque acuérdense que los riñones son nuestro filtro principal de nuestro cuerpo para mantenernos en bienestar y para mantenernos saludables. Y he pasado por una cantidad de situaciones que sé que muchos han pasado, pero como hablo desde mi experiencia, no me ha dejado desde apagar la luz
en la habitación donde dormía con mi hermana cuando estaba muy pequeña. Eso era un temor grandísimo porque yo pensaba que un montón de cosas iban a pasar y que cuando crezco y cuando comienzo a entender cuál era el mensaje que me traía este miedo, sé que no era solamente apagar la luz. ¿Qué pasaba al apagar la luz? Se quedaba todo en silencio y no había nada. El trasfondo eran conflictos de abandono, de soledad, de no ser reconocida. Eran un montón de conflictos que solamente se estaban reflejando cuando era niña con un miedo a apagar la luz, ¿ok? Que me acompañó durante muchos años y que posteriormente cuando comienzo a sanar me doy cuenta del trasfondo y del mensaje que me traía. Y uno de los paradigmas, disculpen que creo que moví acá la cámara, uno de los paradigmas que vamos a cambiar el día de hoy es que ya el miedo no va a ser para nosotros este enemigo, ¿ok? No va a ser este que nos arruina la vida o este que no nos deja avanzar. Les propongo el día de hoy abrir sus mentes y entender el miedo como un aliado. Sí, aunque suene una locura, porque yo sé que hay niveles de miedo en donde literalmente nos paralizan y no podemos avanzar en la vida, pero es que el miedo, al igual que la enfermedad, es un mensajero que viene a decirme y a tocarme la puerta y decirme, oye, tienes un conflicto que solucionar, tienes algo que sanar y estoy aquí para darte el mensaje. Y como todo mensajero, no sé si ustedes cuando le llevan la correspondencia a su casa, este mensajero simplemente lleva el mensaje y cumple su función y se va. De la misma manera es el miedo. El miedo está allí latente y tocándote hasta que logramos comprender y entender para luego trascender este miedo, ¿ok? Este mensaje es importante entenderlo y es lo que generalmente nosotros no hacemos. Nosotros o lo confrontamos o lo enfrentamos o lo ignoramos y ninguna de esas cosas, pues en mi caso me ha servido, ni siquiera enfrentarlo, ni confrontarlo, ni hacerme la fuerte. Para mí las terapias de choque, y respeto a las personas que lo hacen y también respeto a las personas que les ha servido, pero para mí las terapias de choque, más que servirme, realmente lo que hicieron fue acrecentar este miedo. Y al fin y al cabo, no sabemos de dónde viene y no sabemos la raíz y no sabemos el origen y ahí está, ahí sigue el conflicto que seguramente se va a manifestar en otros aspectos de nuestra vida. Entonces, bien, partiendo desde aquí, vamos a decir algunos conceptos del miedo. Hay infinidades de conceptos de miedo, infinidad. Vuelvo y les repito, dependiendo de cómo yo lo quiera tratar, desde qué área lo quiera ver. Más sin embargo, yo voy a decir aquí varios que creo que involucran o que integran más o menos el tema que yo quiero tratar hoy. Entonces, el miedo realmente es una respuesta involuntaria ante una situación de peligro. Bien, ese es el miedo. Ahora, ¿cuál es el proceso biológico o un concepto biológico del miedo? Es una reacción de nuestro cerebro, principalmente de nuestra amígdala cerebral, ante evidentemente una situación de peligro. Aquí vamos a tener dos cerebros que son participantes en la reacción de nuestro cuerpo ante el miedo. Tenemos el cerebro reptil, que está en nuestro tronco cerebral, nuestro tallo cerebral, y está nuestro sistema límbico. ¿Por qué, por qué estos dos cerebros? Primero, el cerebro reptil es el que es donde involucra las funciones de supervivencia, ¿ok? Comer, beber, respirar y reproducirnos. Esto es lo que nos mantiene vivos, tal cual. Es nuestro sistema más, es nuestro cerebro más primitivo. Ahí están nuestras emociones primitivas, ¿bien? Y en nuestro sistema límbico, cuando nosotros estamos en periodo de gestación, que estamos en la barriga de nuestra madre, nosotros nos gestamos por diferentes capas embrionarias, ¿ok? Cuando le toca el turno al sistema límbico, lo que se nos forma o lo que se le forma al bebé en ese momento son todos sus huesos, sus músculos, su sistema sanguíneo, sus articulaciones, tendones, es decir, se forma esta parte de nuestro cuerpo que nos va a permitir ante una situación de peligro ejecutar tres acciones. Una, huir, paralizarnos o enfrentarnos, ¿ok? Esto con ayuda del hipocampo
que es como la parte lógica que dice, bueno, vamos a ver, a lo que me voy a enfrentar, tengo una posibilidad, tengo probabilidades de ganar, sí, bien, me enfrento. No, no tengo probabilidades de ganar, ok, huyo. Y si la única solución más beneficiosa es quedarme tranquilo y de esa manera pasar por desapercibido de ese peligro, me voy a quedar paralizada. Esto es como lo que pasa biológicamente. Nuestro cerebro está constantemente en la búsqueda, siempre está en alerta de situaciones que puedan amenazar nuestra supervivencia. Por lo que en el momento que se dé una situación de peligro, en ese momento la amígdala cerebral se activa y comienza a mandar órdenes para que hayan ciertas acciones fisiológicas que nos permitan ejecutar cualquiera de las tres acciones. Eso es biológicamente. Ahora, hay un concepto que va un poquito más allá de lo que es el miedo. Y es que es como la firma en nuestro ADN que traemos, yo diría, desde el comienzo de los tiempos. Cuando se comenzó a creer, o cuando alguien creyó que era necesario que tuviésemos un líder, un jefe, un gobernante, estos líderes y estos jefes y estos gobernantes, para tener control sobre las masas, la herramienta más utilizada o el mecanismo más utilizado era infundir temor, era llenarnos de miedo, de tal manera que pudiese controlar a las grandes masas. Esto se fue dando y se fue expandiendo a las diferentes evoluciones. Si nos damos cuenta, hay algunas religiones que nos presentan un Dios castigador, que nos presentan un Dios que nos va a dar consecuencias si nos portamos de tal o cual manera. Entonces ahí infunde temor. La parte de farmacéutica, si vemos que cuando nos van a vender una medicina, sabemos que primero nos venden la posible la posible consecuencia de enfermedad, la posible consecuencia de gravedad, de donde nos podemos morir para podernos vender un medicamento. Entonces, miren, eso viene firmado realmente en el ADN. Vámonos a lo más pequeñito, nuestro hogar. Cómo nuestros padres nos criaron. Siempre, por lo menos en mi caso, en la casa, nos decían, si no se come la comida, va a venir el loco y te va a llevar. Si te portas mal, el niño Dios no te va a traer regalos. Siempre nos condicionaban a través del mecanismo del miedo, ¿ok? Entonces, viene realmente integrado desde muchas generaciones atrás en nuestro ADN. Y ha sido visto el miedo y nos los han vendido como este gran lobo feroz que nos hace daño, que nos presenta un peligro, ¿ok? Y yo los voy a presentar hoy como este gran mensajero, el cual los invito a tomar de la mano y preguntarle, porque esa es la pregunta principal, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el mensaje que me traes? Porque al yo sanar, al yo saber, al yo entender y comprender cuál es el mensaje que me estás trayendo, entonces lo más seguro, lo ideal, lo lógico es que este mensajero cumpla su función y se retire. El miedo es el sentimiento contrario al amor, ¿ok? Durante mucho tiempo yo creí que la emoción contraria al amor era el odio, pero pues cuando comienzo a entender, cuando comienzo a leer, cuando comienzo a comprender, cuando comienzo más que todo a hacer este trabajo interno, el reencontrarme a mí misma, porque yo hablo más de reconciliación y de reencontrarme que de conocerme, eso de que a veces decimos, no, necesito un tiempo para conocerme a mí misma. ¿Dónde has estado? O sea, siempre has estado acá, ¿sí? Para encontrarme a mí misma. ¿Y te perdiste? No se ha perdido. Siempre has estado acá, solo que le habías colocado una cortina o le habías colocado una puerta en donde la dejaste ahí bajo seguro. Pero lo que hay es una reconciliación con uno mismo. Entonces, cuando uno comienza ese proceso, comienza a entender realmente
que la emoción principal, la emoción que debe estar en nuestra vida en todo momento es el amor. Para mí hay dos emociones en el ser humano. Hablo desde mi punto de vista, ¿ok? Está el amor y está el miedo, ¿ok? En una charla alguna vez quise llamarle a todas estas manifestaciones que vienen del amor y a todas estas manifestaciones que vienen del odio, las llamé las hijas del amor y las llamé las hijas del odio, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final esa es la base principal. O vivo en amor, ¿y qué me va a traer vivir en amor? Todas estas supuestas emociones que yo digo son manifestaciones de amor más que emociones, como la alegría, como la ternura, como el bienestar, la tranquilidad, la paz, la armonía. Realmente cuando yo siento, cuando yo experimento esta situación en mi cuerpo de alegría, de felicidad, de paz, de armonía, estoy viviendo en amor, ¿ok? Es el amor el que está en mí. Ahora, si yo experimento tristeza, ira, rabia, asco, dolor, estoy viviendo desde el miedo. Una y otra, ambas están en nosotros. El deber ser, lo ideal, es que no, la mayor parte de nuestro día, mira que estoy hablando de nuestro día y no de nuestra vida, porque la vida se lleva por día, ¿ok? Cada día, cada momento, cada instante. Entonces, la mayor parte del día debería vivirla en amor. Más sin embargo, nosotros somos seres espirituales, energéticos, que estamos transitando por este mundo para experimentar, ¿ok? Para experimentar, ¿para qué? Para tener lecciones que aprender, para poder trascender y elevar nuestra conciencia, y al final va a llegar un momento en donde vamos a volver a la unidad. Para aprender lecciones tenemos que vivir ciertas experiencias y situaciones en donde vamos a experimentar el dolor, la tristeza, la ira, el miedo en todo su esplendor. En ningún momento estoy diciendo que esas emociones no deben vivirse, total y absoluto. Tenemos que vivirlas. No podemos ignorarlas, no nos podemos negar. Miren, yo estoy en contra de todo esto de vivir, de que a veces se nos vende que cuando nosotros comenzamos en esta vida espiritual y cuando comenzamos en esta vida de amor es porque vamos a andar en una nube diciendo om todo el día. Para mí no es así, porque por algo nosotros tenemos un cuerpo físico y estamos en esta tierra, ¿ok? Tenemos que vivir una vida terrenal también. Y no podemos negarnos ni ponerles caretas, ni mucho menos enmascararnos o disfrazarnos de que todo está bien cuando hay emociones que tenemos que vivir. ¿Qué es lo que yo sugiero? Es que si puedo tener herramientas para yo comprender y entender y trascender estas emociones de una manera que no me quede anclada, que no me limite la vida, que no me deje allí estancada, esa es la manera en donde yo voy a trascender. ¿Por qué? Porque voy a entender los mensajes que me traen cada una de estas emociones. Bien, entonces es importante, vuelvo y repito, que voy a estar comentando en mucho rato de la conferencia en donde el miedo es este mensajero que no podemos confrontar, enfrentar o hacerle la guerra. Aparte hay un dicho por ahí, dice a lo que más resiste, más persiste. Y yo preferiría escucharlo, ver qué me trae y sencillamente que se retire. Hay diferentes manifestaciones de miedo. Antes de este punto me gustaría establecer algo muy importante que yo hice una estructura de esta conferencia, perfecto, pero me va a llegar información que si la estoy diciendo es porque es importante que las personas que están aquí, primero es un mensaje para mí y segundo es un mensaje para las personas que nos están escuchando, y es que el miedo está en dos tiempos. Uno es tengo miedo porque en un pasado experimenté situaciones que me pusieron en riesgo, en peligro, en dolor, en llanto, y el miedo es que me vuelva a pasar, o tengo miedo de cosas que podrían pasarme porque en mi mente tengo un montón de pensamientos que creo que me pueden pasar. Es decir, el miedo nos mantiene en el pasado o en el futuro, pero nunca nos mantiene en el tiempo
más importante, y yo diría el único que existe, y es el presente, el aquí y el ahora. Una persona que tiene un miedo constante es una persona que vive o en el pasado o en el futuro, pero jamás está viviendo en el presente. Mi pregunta es, ¿estas personas realmente están viviendo su vida? ¿Realmente creen que están viviendo o sencillamente se les está pasando la vida? ¿Mm? Entonces comencemos a cuestionarnos desde este punto de vista. El que vive en miedo nunca vive el presente. Yo me atrevería a decir no está viviendo su vida. Ahora sí, pasemos a las diferentes manifestaciones del miedo. El miedo tiene infinidades de manifestaciones. No les digo tipo de miedo porque para mí el miedo es uno solo, es el miedo. Ahora, que yo le tenga miedo a esto, a esto, a esto, a esto, son diferentes cosas, son infinitas cosas. Pero es el miedo, es una sensación biológica en mi cuerpo en donde me va a llevar a hacer ciertas acciones o sencillamente no hacer nada. Hay una aclaratoria que me gustaría hacer aquí. El miedo biológico, y lo voy a denominar así yo, el miedo biológico, el que nos alerta de que estamos en una situación de peligro de nuestra vida, de perder nuestra vida, es un miedo fundamental, es un miedo que no podemos eliminar. Cuando estamos en una situación real, física y material de que estamos en peligro de muerte, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo estoy en los rieles de un tren y viene un tren que está a pocos metros y resulta que en ese momento yo no tengo este mecanismo del miedo biológico, sencillamente ahí se acaba la vida y ya. Pero por eso es importante este miedo biológico. El miedo mental, psicológico, neurótico, el que nos mantiene en el pasado o en el futuro, porque si se fijan, este miedo biológico es muy presente, es por una situación que está aconteciendo en el momento exacto. Pero este miedo mental, psicológico, neurótico, es el que nos mantiene en el pasado o en el futuro, ese es el que hace que nuestra vida se estanque, nos limite y no podamos avanzar, pero no lo está haciendo con ese objetivo. O sea, este miedo que te limita, que te estanca, que no te deja avanzar, no lo está haciendo con el objetivo de podrirte la vida. Lo está haciendo con el objetivo de, oye, para, piensa, te estoy presentando este conflicto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Ese es el mensaje. O sea, hay algo que tienes que sanar. Y yo les puedo asegurar, por experiencia propia, que cuando lo sanas, el miedo solito hace sus maletas, mete sus dos camisas y sus tres pantalones y se va, punto. ¿Mm? Entonces tenemos acá diferentes manifestaciones de miedo. Por ejemplo, voy a nombrar los más comunes. Tenemos miedo a lo desconocido, ¿sí? Este miedo va a ser, esta manifestación de miedo va a dar a estas personas que son muy resistentes al cambio. ¿Por qué? Porque como no tengo la posibilidad de controlar los resultados, entonces para mí eso me limita, ¿sí? Son personas que son muy resistentes al cambio, son personas que prefieren estar en una zona conocida, aunque no estén satisfechos, aunque sean personas, miren, que les está yendo súper mal, pero prefieren quedarse allí porque hacer el cambio es, a lo mejor me va peor, porque generalmente se fijan es en los peores resultados. El miedo a lo desconocido es como el miedo a la muerte, como el miedo sí, al cambio, realmente es al cambio, la muerte es un cambio, es una transición de un estado a otro, ¿ok? Tenemos el miedo a la soledad. Hoy en día yo puedo decir de que este miedo está más latente que nunca. Hay tanta tecnología que supuestamente estamos más cerca unos del otro. Estamos a un chat, estamos a un clip, pero realmente podemos tener 5.000 amigos en Face, podemos tener un montón de amigos en Twitter, en Instagram tenemos un montón de likes, pero ¿cuántos de esos amigos nos hemos tomado un café?
¿Cuántos de esos amigos nos escuchan y nos dicen, oye, estoy acá? Creo que esta es la etapa de mayor soledad del ser humano. Y voy a ir más allá. Más que contar con un amigo, es que estamos tan pendientes de estar conectados en el computador, de estar conectados en el móvil, de estar conectados a la radio, porque si corremos nos llevamos unos audífonos, porque si nos ejercitamos escuchamos música, que no nos damos ese espacio de darnos la compañía más importante que somos nosotros mismos. Es tanto el temor, porque eso sí es un miedo muy fuerte, es tanto el miedo de escucharnos a nosotros mismos que preferimos aturdirnos con cantidades de cosas que no nos da la oportunidad de escucharnos. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta lo que escuchamos, porque sabemos que cuando nos escuchamos es posible que tengamos que hacer cambios, es posible que tengamos que actuar. Y es más fácil responsabilizar al mundo de lo que me está pasando que responsabilizarme yo misma de mi vida, ¿ok? Este es un miedo que realmente en esta parte de la vida, en estos momentos actuales, creería yo que es el más latente. Mire, si ustedes ven la juventud de hoy en día, y voy a incluirme, porque yo también he caído en este miedo, en donde estamos pendientes de cuántos likes nos dieron en una foto, de que si este amigo me aceptó o no me aceptó, de qué comentario me pusieron o no. Es tanta la necesidad de aceptación y de que otro me reconozca, que yo mismo no me doy la opción de aceptarme y de reconocerme yo mismo, cuando eso es el objetivo principal. Y acá me llega otra cosa, y es, el miedo realmente tiene algo que lo nutre, tiene un alimento del día a día. Y el alimento del día a día es que cuando nosotros experimentamos el miedo es porque tenemos una sensación de perder, es porque algo vamos a perder o alguien, ¿sí? Pero siempre está esta sensación de pérdida. Vamos a colocar un ejemplo, miren, acá en Bogotá hay una, no sé, es como una costumbre. Cuando el bus va muy lleno, en donde hay personas sentadas y paradas, y de repente se baja una persona y deja un asiento libre, esta persona se va a sentar, pero no se sienta completamente, deja como un espacio entre sentarse y terminar de sentarse, entre la silla, ¿ok? Y yo lo veía muy constantemente, y yo decía, pero ¿qué pasa? Y un día se me ocurre preguntarle a alguien que tenía cierta confianza y me dice que porque supuestamente allí quedan como los calores de la otra persona, no sé, es como que si quedara algo de la otra persona de lo cual yo me pudiese contagiar. Y aquí vemos un hijo del miedo y es el asco, porque eso es una manifestación del miedo a través del asco, a través de la repugnancia. Ahí hay una sensación de perder. ¿Qué puedo perder si me contagio de algo? Según la creencia de la persona. Yo no estoy diciendo que realmente eso pase biológicamente, ¿ok? Pero según la creencia de la persona eso pasa. ¿Y qué puedo perder yo ahí? Ah, bueno, si me contagio de algo, pierdo mi salud. Y si pierdo mi salud, tengo la gran probabilidad de perder la vida. Siempre hay una sensación de pérdida. Pongamos otro ejemplo. Cuando tenemos una relación de pareja y no queremos dejarla y decimos, tengo miedo de dejar, la sensación realmente más de perder a la persona es de perder la compañía, ¿ok? Siempre hay una sensación de pérdida. De repente siento una rabia, una ira por un compañero de trabajo en la oficina donde yo estoy. Lo primero que yo le preguntaría como terapeuta es, bueno, ¿y qué es lo que más te enoja de esa persona? Seguramente me puede decir, ah, bueno, es que esta persona habla de los demás, mete en problemas a los demás, siempre anda juzgando. Yo como terapeuta lo primero que pregunto es, o lo segundo que pregunto es, ¿cómo te haces tú eso a ti mismo? ¿Partiendo de dónde? Partiendo de que nuestra vida
Es un espejo, todo lo que se presenta afuera es un espejo. ¿Es un espejo de quién? De mí misma. Voy a ir un poquito más allá. A lo mejor hay personas acá que ya tienen conocimiento con respecto a esto, más voy a hacer una micro explicación porque eso sería un tema totalmente aparte y sería una conferencia totalmente aparte. Los seres humanos estamos acostumbrados o estamos educados, mejor dicho, a vivir desde el exterior, desde que el exterior es el que controla y domina mi vida y no al revés. Siempre estamos, bueno, es que a mí me pasa esto porque mi jefe, porque el presidente, porque mi pareja, porque mi mamá, porque mi papá. Nunca tenemos la responsabilidad de lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque vivimos dándole poder a que el exterior es que nos controla, es el que crea nuestra vida y no al contrario, que es nuestro interior el que crea nuestra vida. Si eso lo anexamos o lo conectamos con lo que dije anteriormente, que somos seres que venimos a aprender lecciones para poder trascender, entonces, para aprender las lecciones tengo que darme cuenta que algo me está queriendo decir esa situación, ¿sí? Pero como yo vivo afuera, lo ideal es que yo esas lecciones las aprendiera desde mi ser, desde que yo hiciera este trabajo interior, esa introspección y me entendiera, me comprendiera y trascendiera. Pero ¿qué pasa? Como yo no hago ese trabajo interior, el alma, el inconsciente va a decir, bueno, ¿cómo le muestro yo a esta persona que tiene cosas que sanar? Y como esta persona solamente atiende afuera, yo se las voy a poner afuera para que las pueda entender. Y es allí cuando nos conseguimos quizás a una persona en la calle que nos insulta, cuando quizás conseguimos a una pareja que nos hace sufrir, que nos hace llorar, supuestamente, porque nadie nos hace sufrir y llorar, nadie es víctima, sino un victimario que le dé el poder, ¿ok? Entonces, ¿qué le está presentando esa situación a esa persona primero? Que cómo se lo está haciendo a su vida, cómo estás tú hablando mal de ti misma, cómo te estás juzgando tú a ti misma, porque nosotros tenemos que comenzar siempre desde nosotros, desde nuestros pensamientos y desde cómo nos hablamos, ¿ok? Entonces, todo lo que yo vea afuera es una materialización física de lo que yo llevo adentro, tanto lo bonito como lo que no sea tan bonito. Y lo que no sea tan bonito es lo que yo tengo que sanar. Ahora, si lo concretamos con respecto al miedo, que dicen pues la ira y la rabia, ¿qué tiene que ver con el miedo? Esas son supuestamente dos emociones distintas, pero para mí la ira sí es una manifestación y es una hija del miedo, porque detrás de esa rabia y de esa ira que tiene hacia esa persona que habla, que mete en problemas a los demás, hay un miedo. Y hay un miedo a perder, porque está la sensación de perder. ¿Cómo? Pues es posible que esta persona sienta el miedo de poder ser la próxima de la cual este empleado o esta empleada hable mal, lo meta en problemas, llegue a oídos del jefe, puede perder el trabajo, puede perder amistades, puede perder el ambiente laboral, siempre va a haber una sensación de pérdida. En cualquiera de las manifestaciones de las hijas del miedo, como ya dije, la rabia, la ira, la tristeza, el asco, la envidia inclusive es miedo. Cuando nosotros andamos, voy a hablar de las mujeres, y andamos con nuestra pareja, y nuestra pareja de repente ve a una mujer hermosa, y vemos que nuestra pareja se queda viendo, la mayoría de las mujeres, no puedo generalizar, siempre le busca un defecto, o si no le busca un defecto a la mujer, le dice está operada, está muy maquillada, o se molesta con el hombre. Ahí habría unos sentimientos de celo, pero ¿qué es lo que realmente hay? Un miedo. ¿Un miedo a qué? Un miedo a que esta persona se pueda interesar por otra y está la sensación de pérdida. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que puedo perder a mi pareja. Y así puedo hacer un montón de ejemplos de diferentes manifestaciones del miedo, de las hijas del miedo, en donde siempre está la sensación de perder, ¿ok? Entonces, bueno, siguiendo con el tema, existen algunas adiciones al miedo que lo van a hacer más intenso, ¿ok? Que lo van a hacer más intenso. Entonces tenemos que, pueden haber, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es una adición al miedo que hoy en día es tratada como una patología, ¿sí? Como una patología a nivel psiquiátrico. ¿Por qué?
La ansiedad es aquellas personas que viven en el futuro, porque en su mente siempre hay situaciones de peligro que podrían pasarle, ¿ok? Y al hacerlo de una manera rutinaria, todos los días, se hace crónica. Entonces, estas personas son personas que viven siempre en el futuro, no están viviendo su presente y se están dejando controlar y dominar por cosas que ni siquiera han pasado. Porque esas personas ni siquiera están con cosas, es que alguna vez me pasó, es que tengo todo esto acá porque posiblemente, según esa persona, pueda pasarle, pueda acontecerle. Los niveles de ansiedad, si son muy elevados, nos van a llevar al pánico, a los ataques de pánico. Alguna vez en mi vida yo sufrí de ataques de pánico, ¿ok? Me daban en la noche. Lo que pasaba en mi cuerpo era total, absolutamente desagradable. Eran ataques de pánico en donde mi cuerpo se entumecía, es decir, se quedaba rígido, mis huesos, mis músculos, no podía moverme, no tenía control en mi cuerpo, en donde tenía sudoración fría, pero como si me colocaran un balde de agua fría encima, me lo echaran encima. Las taquicardias, yo sentía literalmente que me iba a dar como un infarto y yo tenía control de mí en lo absoluto, era muy, muy fuerte. ¿Cómo logré superar? Pues sí, a través de la meditación. Hay muchas herramientas que nos ayudan en los ataques de pánico. La meditación, el aprender a respirar, la respiración consciente. Hubieron muchos maestros que me ayudaron a entender y todos coincidían en que lo que yo tenía que entender de esos ataques de pánico era cuál era el mensaje, a qué era lo que yo le tenía. En esa etapa de mi vida yo estaba pasando por una separación sentimental, ¿ok? Y realmente lo que me estaba manifestando este miedo que se agudizaba en ataques de pánico era el abandono, la soledad, el rechazo, el no reconocimiento. Cuando yo entendí que esos eran los conflictos que habían en mí y ese era el mensaje que me estaba trayendo este miedo y que yo tenía que trabajar, eran esos conflictos y no de enfrentar el miedo y no de ignorarlo y no de decir por qué a mí, sino era que ya al fin había entendido en qué era lo que realmente tenía que trabajar y no gastar mi energía en evitar un miedo que lo que hacía era traerme un mensaje. Ahí comencé a trabajar entonces en el abandono, en la soledad, en, en el rechazo, en esta necesidad de aceptación, porque pues todo eso era parte de la situación que yo estaba viviendo y me lo estaba manifestando desde ese punto de vista. Vuelvo y les repito, entonces lo importante es entender el mensaje que me está trayendo el miedo y a qué es lo que yo estoy temiendo perder, qué o quién, qué es lo que yo creo que voy a perder si trasciendo ese miedo, ¿ok? Importante entonces, como ya establecí, que hay diferentes niveles que pueden aumentarme el miedo, también está la fobia. La fobia es igual una adición al miedo y son estas personas que le temen a algo a lo que los demás no le temen, ¿ok? Y más, voy a ir más allá. La probabilidad que esto le ocurra es muy, muy, muy mínima. Fobias, muchas. ¿Qué he determinado yo lo que hay en la fobia? Un hecho pasado, ¿ok? Fíjense cómo es distinto. La ansiedad que me lleva al futuro, pero las fobias me lleva al pasado. Debo encontrar el momento en donde se programó ese miedo en mí. Tuve que haber vivido una situación con ese objeto o con esa situación que me causa fobia, en donde mi inconsciente se programó y posteriormente, en una segunda oportunidad, en donde se dieron las situaciones parecidas, se activó esta fobia. ¿Ok? Entonces es importante saber si el miedo es de una situación específica, porque también yo le he preguntado a consultantes en mi consulta, bueno, ¿desde cuándo tienes este miedo? Y
hay alguien que me ha dado la respuesta, que me ha dicho desde siempre. Desde que yo tengo uso de razón, he tenido este miedo. También es válido, ¿sí? Porque entonces quiere decir que yo debo buscar en dónde, en mi etapa de niñez, en la gestación del embarazo, porque allí fue donde se programó mi inconsciente. E inclusive puedo buscar en el transgeneracional, en mis generaciones pasadas, porque también pueden ser conflictos relacionados con situaciones que pusieron en riesgo y en peligro la vida, y eso se vino transmitiendo de generación en generación. ¿Quién explica esto muy bien o qué ciencia explica esto? Excelente, la epigenética. Si quieren saber más allá de cómo es que biológica y científicamente está explicado de que hayan conflictos o emociones no resueltas de nuestros antepasados, que hoy en día nosotros repitamos, la epigenética lo explica maravillosamente, ¿ok?